Bueno, Monseñor Andrés Tirado, ¿cómo me le va? Bienvenido al Cartel de la Mega. Muy chévere. Bueno, Monseñor, me alegra tenerlo acá. Muchas gracias. Vi su publicación, vi que venía a hablar de un sujeto llamado San Cipriano. Sí, es que es impresionante y es muy poderoso San Cipriano. Yo creo que es uno de los santos. Bueno, hay que hablar mucho de él porque hay mucha cosa, mucha tela donde cortar. Y es importante entender de que hay muchos temas que hablamos de religión, digámoslo, espiritualidad, que los tomamos así, ay, qué jartera esa religión, ese tema. Cuando le dan uno la clase en el colegio. Y hable el profesor o el cura o el que sea, y uno está pensando por allá en el recreo nomás. En el recreo, en la salida, que hace calor, hace frío, pero es que hay temas muy profundos y si le damos una profundidad y le damos una investigación, hay cosas muy interesantes que uno dice, venga, esta cosa es verdad, esto sucede así, esta cosa no es como me la contaron. Acá el padre, por ejemplo, me gusta porque echa cuentos chéveres. Cuando hablamos las pasadas, se acuerda de Noé, cuando hablamos de Jesús, cuando habló de María Magdalena, cuando habló de algunos profetas, cuando habló de los apóstoles, cuando habló de los Reyes Magos. Claro, uno dice, uy, van a hablar de los Reyes Magos, qué mamera. Claro, uno no se le da en la cabeza la clase de religión de por allá, la cátedra que uno era. En cambio, cuando le echan el cuento de manera bacana, como que lo recibe uno chévere y ya se informa, porque hay nombres que uno oye todos los días, creo que además de uno oído San Cipriano, pero ya de pronto aprendemos, ya usted mañana puede decir, yo oí en el cartel que fue este señor que hizo estas cosas así, hizo esto bueno, hizo esto malo, nació por allá en tal parte, como que ya murió en tal sitio, no sé qué, entonces es chévere. Pero bueno, padre, yo quiero arrancar antes de que ustedes se extiendan la palabra, y es, cuando uno dice San Cipriano, cuando usted dice un santo es, para ser santo, o cuando nos referimos a un santo es porque el Vaticano y una comunidad de señores, o solamente el Papa dijo, mire, fulano de tal que murió en tal año, a partir de hoy es santo. ¿Así es? Bueno, es que tenemos que entender que la vida de los santos es muy apasionante y muy especial, sobre todo cuando lo vemos más desde la parte humana, no solo la parte espiritual y divina, sino que fueron personas de carne y hueso como usted, como yo, que vivieron, sufrieron, pasaron momentos difíciles, angustias, alegrías. ¿Qué pasa? A través de los siglos lo van mostrando muy puro, inmaculado, sin pecados, sin errores, y la mayoría de los santos eran personas que tenían unos problemas. Es más, hay unos estudios tan profundos en psicología que hablan de que tuvieron grandes problemas psicológicos, espirituales, personales, pero que a través de esos sufrimientos, de esas persecuciones, de esos momentos difíciles, llegaron a superarse y a llegar a un estado especial. La santidad es una gracia especial, una amistad con Dios. No quiere decir, es que ya no peca, es que es un extraterrestre, o sea, anda por los cielos. Ya no nos corresponde, no, es una persona muy humana, pero que busca a través de sus imperfecciones buscar la santidad. Sí, es que uno a veces asocia la palabra santo y se le viene como el ángel, ¿no? Como sí, lo inmaculado, lo transparente, sin mancha. Y lo que el padre dice, el santo fue una persona como usted que está viendo este programa. Y hasta más pecador. O hasta más pecador, y después dicen, fue santo. Eso de convertir a alguien en santo no es en vida, ¿cierto? Es tiempo después de que la persona muere. Post-mortem. ¿Qué pasa? A través de los años han hecho una estructura, un perfil definido, donde hay un grupo de las causas de los santos, se llama, en el Vaticano, aunque las iglesias ortodoxas, anglicanas y otras también lo tienen, donde hacen un estudio profundo sobre realmente si vale la pena que sea venerable, que es el primer peldaño o beato, y ya después seguir al otro nivel, que es el de santidad. Eso pasa, hay varios parámetros, digámoslo así. Cada siglo se ha vuelto un poco más estricto, entonces ahorita ser santo no es nada fácil, y a veces se llega hasta una parte muy política. ¿Por qué? Porque es bajo votación. Okay. Cardenales, obispos, arzobispos tienen que dar su visto bueno a través de un proceso en el cual la causa de los santos se reúnen y dicen, mire, este es el expediente número 001, fulanito de tal. Para ser santo necesita, primero, tener una vida ejemplar. Segundo, y no haber atacado a la iglesia. Tercero, hacer un milagro. Esos son 3 puntos fundamentales. ¿Qué pasa? Que hay un grupo de investigación
que se encarga de ir, mirar las pruebas físicas, recoger los pasos de la persona. toda una investigación, haga de cuenta el FBI, Sí. le esculcan hasta la lonchera y empiezan a investigar, ya arman todo un caso y todas unas pruebas, hay un juzgamiento donde dicen, mire, ¿vivió fulano de tal? Sí, vivió. En tal lado, sí, vivió con fulana, sutano, hizo esto y esto y esto, y sus escritos, su vida, su lucha es esta. Primero, es una vida ejemplar, o sea que no hay cosas graves, o si la hubieron fue antes de una conversión, y ya empezó un camino de conversión, como hoy vamos a hablar de San Cipriano, y en ese camino ya empezó una vida correcta. Segundo, que no fue en contra, no fue anatema, no fue en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Ajá. Y tercero, que hizo bueno, mínimo uno, pero si puede haber 2 o 3 milagros, eso sirve mucho. Ahora viene la otra parte que es política, hay grupos en la iglesia que se encargan de promocionar un santo, es como una campaña política. Entonces, el grupo que más mueve económicamente, políticamente, socialmente a tal candidato sube más rápido que el otro. Hay santos que el proceso de beatificación y santificación duran siglos, pero hay otros que son mucho más rápidos, como Juan Pablo II, que fue rapidito. O sea, eso es como así como se dice la política. Total. Votos, palancazos, en fin, y Claro. este es el que sube más rápido y listo, santo. Y llevan de pronto años esperando que por allá, quién sabe qué, Sí, todavía no por lo han allá lo convertido. archivan. Sí, es como No, cuando ok. usted va al juzgado y mete una demanda, si usted es amigo del que hace las diligencias adentro, y Como del todo. fiscal y del juez, pues de amiguis ahí le van ayudando, y usted va y está presente, Ok. y va moviendo, pero usted lleva ya un expediente y lo deja, pues allá se lo acumula. Exactamente es igual. Y así lo eligen como santo después Exacto. de pocos o muchos o cientos de años después de su muerte, y así le pasó a San Cipriano. San Cipriano, por ejemplo, Santa Juana de Arco, hasta Juan Pablo II, duró como 400, 500 años para que la lograran Oiga, santificar, y Yo, así muchos. yo hago una preguntita para aquí a manera de chisme. Chisme. Cuando una persona la convierten ya en santo después de haber muerto hace muchos años, ¿qué gana? O sea, a la familia le dan algo. Nada, porque la mayoría ya están muertos. Pero bueno, pero uno diga, oye, usted es el tataranieto de Juan Pablo II, Sí, y ahora si santo, son más cerquita, ¿le dan algo? ¿La iglesia le da sí, algo? le colabora, o sea, es como una recomendación especial. Es como cuando usted va donde un político y él le dice, bueno, mire, le doy una carta y voy a llamar a fulano, vaya, presente su hoja de vida a tal lado. Eso no quiere decir de que usted va y presenta su hoja de vida y ya lo van a contratar, pero por lo menos el tipo va a tener la gentileza de sentarse y mirar y venga, usted sí, O fulano sea, tal me lo lo recomendó. reciben más fácil en el Vaticano diciendo, es que yo soy el nieto del Claro. santo que... Claro, ahora, Ok. la cuestión es que en comunidades religiosas, el tener un santo vinculado a la comunidad le da mucho peso, mucho valor. Por eso la mayoría de los que presionan políticamente son comunidades religiosas. ¿Por qué? Porque el tener un santo, de que esté patrono de la comunidad, le da un plus, digámoslo así, un estatus, un nivel político dentro de la iglesia, y eso es muy importante. Y también porque para tener iglesias, para tener misiones, eso tiene una influencia muy fuerte. Oye, padre, pues primero hablando de los santos para allá que nos cuenta San Cipriano, y con los santos, por ejemplo, si pasa mucho tiempo y dicen, fulano es santo, ya no pueden hacer nada con el cuerpo que estaba por ahí enterrado o algo así, o los que están en proceso de pronto de convertirlos en santos, cuidan sus cuerpos de alguna manera, como... Ahora sí, hace mucho tiempo lo que pasa, y eso lo vamos a ver ahorita con San Cipriano, lo que pasa es que nosotros debemos de entender que gran parte de la historia de la iglesia, por 300 años, los primeros 300 siglos, los 3 primeros siglos, perdón, fue muy perseguido. Entonces las reliquias, se llaman reliquias, eran muy veneradas por los cristianos, y esas reliquias se las llevaban, las destruían, las escondían, se perdieron, se desintegraron. Bueno, hay una cantidad, todavía se conservan muchas cosas. Ahora, en la Edad Media empezó un comercio muy berraco con las reliquias, porque iglesia que no tuviera su altar donde no hubiera una reliquia, ¿qué quiere decir eso? Un huesito, el dedo chiquito de tal santo,
el pelo de no sé qué, los pañales de Jesús, sí, bueno, hay una cantidad de cosas, algunas verdaderas, otras falsas, y empezó un comercio. ¿Por qué? Porque usted, teniendo la iglesia y teniendo su altar donde hay unas reliquias, se vuelve centro de peregrinación. Se vuelve un centro especial donde usted va y hace su ofrenda, compra sus velitas, paga sus misas y deja su ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dinero. ¿Qué quiere decir? Que hay progreso. Quiere decir de que es un sitio importante. Entonces empezó una falsificación, haga de cuenta Made in China, Sí. que le hace las Adidas de todos los precios, y en este caso pues buscaban las reliquias como fueran verdaderas, legítimas, torcidas, falsificadas, y esto cogió mucha fuerza. Entonces hay unos problemas graves, y por ejemplo ahorita lo vamos a hablar, sobre las historias, la parte arqueológica, histórica de muchos santos, sobre todo los de vieja data como San Cipriano, de los primeros siglos, porque hay muchos eslabones que se pierden. Es tanto así que unos dicen no existió, otros dicen sí existió. Sí hay pruebas, otros no hay pruebas, otras son dudosas. Entonces no hay una historia muy clara, porque muchos siglos hubo persecuciones y eso afectó mucho. Ahora, los santos de los últimos 1000 años, 500 años, hay empezó, cuando la iglesia se empezó a organizar con Constantino, empezó a darle un carácter de salvaguardar y cuidar las partes de los santos, los cuerpos. Algunos son cuerpos incorruptos que biológicamente, científicamente no se sabe por qué no se pudren, no hay descomposición biológica. Hay otros que los embalsamaron, porque hay varios que sí los han embalsamado, y hay otros que solo guardan los huesos o cenizas o reliquias, no solamente son partes de la parte biológica, física de su organismo, sino, por ejemplo, vestuario, por ejemplo, anillos, por ejemplo, cosas que estuvieran alrededor del santo. Padre, una última preguntita antes de entrar en materia con San Cipriano. Dice aquí Cristian en Twitter, si alguien fue malo en vida, pero hace milagros, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, es que ya padre? entramos a hablar algo que es religiosidad popular, santos populares, que son santos que no son no son oficializados, canonizados. Mire, es que nosotros tenemos que entender que hay más de 7000 santos en la iglesia oficiales, y se supone que a cada uno hay que darle un día, una fecha, y eso es muy, muy tremendo. ¿Por qué? Porque son 365 días. ¿Cuántos usted va a meter en un día? ¿Cuántas celebraciones hay que hacer? Entonces se cogieron uno de los más populares y se pusieron para el martirio de la iglesia, que es el libro donde guarda todos los mártires y santos. Ahora, hay santos populares, y esto de pronto podemos hacer un programa más adelante. Martín Valverde en México, María Salomé acá en Colombia, el Gaucho Gil en Argentina, la Santa Muerte en Argentina o en México. Santos que no son avalados por la iglesia, aún el hermano José Gregorio, aunque él ya es beato, y como están haciendo una campaña muy fuerte, es posible que lleguen unos años a ser santo oficial de la iglesia, así cojan su imagen para hacer otras vainas. Y hay así muchos santos populares que no están registrados o no tuvieron una vida muy santa o una muerte muy santa, pero que usted le tiene mucha fe. ¿Por qué? Porque le dijeron, mire, yo me acuerdo, yo iba a dar unas misas, unos responsos en un cementerio de la 76. Ese cementerio había una tumba, hay un nicho donde hay el cuerpo de un muchacho como de 16 años. Y eso usted veía todos los días. Yo estuve como 2 o 3 meses yendo porque pues me invitaban. Y todos los días llegaban mujeres, muchachos en moto, mejor dicho, sardinos, y le llevaban ofrendas y le llevaban. Y yo dije, bueno, ¿y esto qué? ¿Aquí qué se juega? ¿Esta vaina qué es? Empecé a preguntarle al uno y al otro. Me dijo, no, lo que pasa es que el chino fue uno de los apartamenteros más berracos de Bogotá. En uno de esos lo cogieron y lo balearon. Entonces, todos los que vienen acá son torcidos que van a hacer sus vueltas. Van a ir a robar, van a ir a secuestrar, van a meterse en apartamentos, sobre todo en la línea de apartamenteros. Pero le tienen una fe tan terrible a este muchacho que vienen y le traen mariachis, ofrendas y cosas. Y y tienen el osario, la foto, muchacho hasta pinta bien parecido. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Entonces muchas veces es más que todo la fe
que cada uno tiene y que en cierto nosotros necesitamos a veces como prototipos de personalidades de personas con un cierta vinculación, digámoslo así. Por ejemplo, María Salomé en el cementerio central. Muchos van, le prenden velitas, le hacen ofrenda. Acordémonos que, bueno, la historia es un complejo porque no está muy documentalista, una investigación muy profunda sobre ella, pero ella fue una trabajadora sexual en la Candelaria hace muchos años. Cogieron, la mataron, la descuartizaron, le hicieron un poco de vejámenes y la gente le empezó a coger fe para muchas cosas. Iban, pagan sus misas, pagan sus responsos, le echan su ofrendita, le llevan flores y muchos hay de testimonio que les concedió. ¿Verdadero o falso? Es la fe popular. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado que nos quería hacer como esa introducción de los santos para entender mejor quién es un santo, cómo se convierten en santos, pero hoy vamos a hablar de uno solo, de San Cipriano, que por ahí ya he visto preguntas que, no sé el padre ahorita en su charla si lo nombrará, si el libro de San Cipriano tiene que ver con algo de esto, si es que hay un San Cipriano en Antioquia, dice alguien acá, o de cuál es el San Cipriano. Entonces, eso lo va a aclarar el padre. Pues padre, empecemos de una vez con este santo que muchos dicen de pronto fue un brujo, y de brujo a santo, o de santo a brujo, o ¿qué sabemos de San Cipriano? Pilas, porque ustedes sé que en el cartel han oído muchas veces que se nombra San Cipriano cuando se habla de brujería, de rituales. De pronto será el mismo el que nos va a hablar el padre. Pues pilas, ajuste sus audífonos y bienvenido, padre. ¿Y qué nos puede decir de San Cipriano? Mire, es algo muy complejo, pero muy llamativo. Dios, Jesucristo vino a darnos vida en abundancia, dio su vida, su sangre por salvarnos y darnos la oportunidad de la salvación. Muchos tienen, a veces en la vida se desvían, a veces creemos que los santos es que nacen en cuna de oro y ya salen volando y tienen superpoderes y mejor dicho son puros en todo el sentido de la palabra, pero la mayoría, si usted hace una investigación histórica, han cometido muchos errores y es apasionante la vida de cada uno. De ellos, uno de los que más me llama la atención, bueno, son muchos, de pronto más adelante vamos hablando de cada uno, es San Cipriano. La iglesia lo tuvo en el magisterio de los santos, tenía su fecha especial, que era el 26 de septiembre, después la cambiaron, la quitaron, porque no le servía mantener, digámoslo así, la figura de San Cipriano públicamente. ¿Por qué? Porque viene su lado oscuro, digámoslo así, viene su lado doble de San Cipriano, que lo tomaron como un santo popular y un santo para hacer brujería. Entendamos lo siguiente, usted puede decir, por ejemplo, en una invocación espiritista bajo Simón Bolívar, y él le dice, y usted le pregunta, ¿usted cómo se llama? No, yo me llamo Gaitán, Galán, Simón Bolívar, pero usted no sabe si realmente es Simón Bolívar o no lo es. Tenemos que entender de que los santos, los ángeles, nunca se van a prestar, a menos de que se arriesguen a que le pase lo de Lucifer, lo de Satanás, de que lo boten a patadas del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted no puede ir en contra de la voluntad divina. Entonces, si usted le va a decir a San Cipriano, venga, yo necesito tal vuelta, yo necesito que tal china se enamore de mí o tal persona sufra un accidente, no lo va a hacer, porque ellos están bajo un régimen supremamente estricto, que primero es la voluntad de Dios y todo lo positivo y lo bueno. Ahora, ¿quién se presenta cuando usted, no, es que hágale la novena a San Marcos de León para doblegarla, tenerla arrodillada, que se domine, que le coma de su mano? No es San Marcos de León, es algún espíritu que toma su personalidad. Entonces debemos de entender de que usted puede nombrar a San Cipriano, pero digámoslo así, está el San Cipriano bueno, que vamos a hablar ahorita, sí, y está el San Cipriano que no es bueno y que es un demonio, un espíritu bajo. Y esto lo utiliza mucho la brujería y cogieron una gran fuerza la brujería, sobre todo en la Edad Media, para coger y legalizar las prácticas de brujería con San Cipriano. Esto lo vamos a hablar a lo último cuando hablemos del Ciprianillo, el libro del hechicero o el libro de San Cipriano. Pero empecemos, ¿quién es San Cipriano? Mire, históricamente todo lo que se ha investigado, reunido, es que sí fue un personaje que existió. Sí están sus huesos en la Basílica de Letrán en Roma, pero mucho tiempo se creyó de que era un mito, una leyenda, como San Jorge. Ustedes han visto de pronto que es un caballero que está encima de un caballo y con una lanza atraviesa un dragón.
no se sabe si existió o no existió. Hay muchas investigaciones que dicen que no, otras que sí, pero San Cipriano sí hay más pruebas de que fue una persona que existió. ¿Quién es San Cipriano? Debemos entender quién es San Cipriano. San Cipriano no es un brujito por ahí, simplemente. San Cipriano es una persona que venía de una casta sacerdotal, pagana. Sus padres eran paganos, eran unos meros, unos duros en la brujería, en adorar a ídolos, en la filosofía, porque ellos eran muy consagrados, digámoslo así. Entonces, en el año 304, es más o menos la época de él, él nace en Turquía, en Antioquía, y este personaje es consagrado, su nombre Cipriano, viene de Cripian, por la isla de Chipre, en cuyas orillas se dice que nació Afrodita. Entonces él desde niño fue consagrado a la diosa Afrodita. Se le enseñó todas las artes de el paganismo y de artes oscuras. Y este chino fue consagrado en el templo de Júpiter para toda la clase de rituales de ultratumba, digámoslo así. Cuando era niño. Desde niño. Desde joven. Conoció todo el tipo de la filosofía, tuvo o sea, que no era ningún pendejo, no era ningún tarado bruto que no entendía, no, conocía los grandes exponentes, Aristóteles, Sócrates, toda esta cuestión de grandes ilustrados de Grecia. Bueno, va creciendo y sus padres deciden hacer una inversión económica muy grande en él y mandarlo a los templos más importantes, digamos que el mundo de la antigüedad, sobre todo lo que era África, Egipto, Oriente, Europa, están muy conectados en muchas cosas. Y en ese valor de ideas fue enviado de juventud a Ofero, a Isis, a Geosia, a Caldea. Aprendió numerología, astrología en Alejandría, en Egipto, en Memphis, en Macedonia, y se habla que estuvo hasta hablando con los duros de la antigüedad en España y en Europa. Se especializó primero que todo en teurgia, que es la brujería buena o blanca, digámoslo así, y después en georgia, que es la negativa o lo que es el encuentro con el inframundo. O sea, estudió las dos. Las dos. Primero fue lo bueno, digámoslo así, y trabajaba como con las dos, pero ya después vio que el poder era de lo oscuro, de lo tenebroso, de la invocación de los muertos. Y se especializó en Memphis, sobre todo en el libro de la muerte, en el libro oscuro de los demonios. Eso era una fascinación que él tenía, el ver que el mayor poder del satanismo y el poder de la brujería era con los conjuros, con los demonios. Vuelve después de los 30 años a su ciudad y se va y se interna en una cueva. Él hace como una especie de ayuno, se vuelve como ermitaño y empieza a invocar. O sea, ahí se le empezó como a correr la teja un poquito. Sí, dijo, no, yo quiero aislarme, vi el mundo, lo más importante de ese tiempo, estuve con los maestros más berracos, los sacerdotes más altos de todas estas artes oscuras. O sea, salió, conoció a toda la gente y llegó a una cueva. Sí, dijo, no, yo me quiero aislar, yo estoy saturado, yo estoy, mejor dicho, yo no sé, no me hallo. Y, sí, se mete a la cueva. Se le corrió la tejita un poco después de conocer todo eso. Y dura bastante tiempo. Se obsesionó con el conocimiento puro. Él quería llegar a la raíz del poder supremo. Y empezaba a conjurar a Satanás, a Lucifer. Y él se le aparecía y le iba enseñando cosas que no había aprendido en los otros lugares. De ahí se habla el libro de Cipranillo, el libro del hechicero, donde quedaron unos manuscritos, digámoslo así, donde él copia ciertas fórmulas, y más adelante vamos a hablar de los grimorios y toda esta cuestión, unas fórmulas donde a través de invocaciones y rituales de cierta forma usted puede llegar a ciertos poderes, y él, digámoslo así, hace un diccionario demonológico,
empieza a hacer clasificaciones de los símbolos rituales, nombres, poderes y cómo poder sacarle ventaja a los diferentes demonios y su clasificación. O sea, digámoslo así, él vuelve a reconstruir, digámoslo así, todos esos conocimientos que tuvo, los manejó, los empleó, pero le faltaba algo. Tiempo después sale, digamos, vuelve al mundo, digámoslo así, es un prestigioso brujo, de los más duros, meros de todo de todos los tiempos, sobre todo en su lugar. Y llega un día, él cogió mucha fama porque era muy específico, era muy contundente en sus trabajos, Sí. y él era muy acertado y muy específico y certero. Entonces él le decía, mire hermano, usted tiene tal problema, en 5 días se lo soluciono. Tráigame esto y esto y esto. Ah, que fulano de tal le hizo, ah no, tranquilo que yo se lo aprieto. Tráigame esto y esto, usted me dice cómo, en 15 días está hecho el trabajo. Claro, entonces mucha gente empezó a tenerle, digámoslo así, como respeto, admiración, se volvió una persona muy importante, y iban muchos reyes y muchas personas de alto nivel de la sociedad, como gente muy humilde, gente muy pobre, y él pues con sus artes oscuras buscaba beneficiar. Llegó un príncipe, Agladio, se llamaba, que venía muy frustrado, muy humillado, porque la vieja que él quería, la mujer que había puesto sus ojos, era un tipo guapo, atractivo, era un tipo de poder, un tipo instruido, no era cualquier baboso por ahí. Sí. Una mujer que él quería, Justina, le sacó el cuerpo, le dijo que no quería nada que ver con él, que ella ya estaba comprometida, que no quería saber nada de él. Él insistió, llevó regalos, dotes, de todo, quiso convencer a los papás y nada, nada de nada. En su frustración, en su deseo, había ido por todos los brujos habidos y por haber, y nadie le había conseguido el favorcito de traerle el amor de esa mujer. Le habían dicho, mire, fijo, vaya donde Cipriano, vaya donde él, que él les hace esa diligencia. El tipo se fue, lo buscó, le dijo, hermano, mire, le doy la mitad de mi reino, le dijo a San Cipriano, pero yo necesito que esa vieja esté dominada, arrodillada a mis pies, comiendo de mi mano, y que sea mi reina.